buenas tardes, acá iniciando un nuevo live con todos ustedes. Vamos a ir esperando a que todos se vayan conectando. Estoy feliz de compartir con ustedes nuevamente este live. Hace mucho que no hacía un live, así que estoy feliz de poder compartir con ustedes algunas estrategias, de poder conversar con ustedes, de que me hagan preguntas. Así que, bueno, creo que hoy en día la ansiedad es algo que nos afecta a todos, algunos más, algunos menos, pero la ansiedad, el estrés en nuestros días es fundamental. Aprender a controlarlo, aprender estrategias, aprender, cómo manejar todo ese cúmulo de emociones que nos vienen, de sensaciones, de síntomas, de pensamientos. Obviamente, como siempre digo, sería ideal que todos pudiéramos saber lo que va a venir, sería ideal no tener incertidumbre, pero sabemos que el ansioso lucha muchísimo contra esto, y esa lucha es lo que hace que se refuerce muchísimo la ansiedad. Y la verdad es que, como siempre digo, la batalla con la incertidumbre siempre la perdemos. Podemos tener más probabilidades, menos, podemos intentarlo, pero la verdad la tenemos perdida. Y el ansioso, al no querer aceptarlo y al luchar contra esto, lo que hace es incrementar ese nivel de intolerancia, aumentar los síntomas, aumentar la ansiedad. Hoy sabemos que la ansiedad y los pensamientos están muy relacionados los unos con los otros. Pero muchas veces me consultan y me dicen, no sé, tengo ansiedad, no sé por qué la tengo, no sé qué me pasa, no sé cómo eso está relacionado conmigo. Y entonces en algún punto siempre intento transmitirles, desde los videos que hago y todo, que nuestros pensamientos afectan y afectan mucho. Y que no es solamente tener síntomas y sensaciones, sino también qué hago una vez que las tengo. Que no es solamente tener miedo a que algo vaya a suceder o que algo suceda o no, sino toda la ansiedad anticipatoria, toda mi necesidad de controlar es lo que termina generando obviamente muchísima ansiedad. Cada quien tiene miedo a distintas cosas y un poquito quiero introducir algunas ideas con respecto a eso para que todos podamos entender que la ansiedad tiene distintos factores. Ahí veo que se están sumando. Saludos a todos. ¿Desde dónde me hablan? Bueno, feliz de estar con ustedes nuevamente después de tanto tiempo. Bueno, la verdad es que aprovecho ahora que se están empezando a conectar para agradecerles todos los mensajes que me mandan. Estoy feliz, no puedo ser más agradecida por tener los mejores seguidores y siempre me mandan mensajitos y me dicen cuánto les ayuda, y la verdad que eso para mí particularmente es un mimo al alma. Así que gracias, mi ángel guardián, gracias. Realmente para mí es una gran emoción, porque obviamente yo hago videos y hago posts y demás, pero no sé cómo llega del otro lado. Y entonces cada vez que ustedes me escriben algo, yo siento cuánto les impacta y cuánto los ayuda en su vida. Desde Argentina, desde España. Desde España, muy tarde, perdón, pero trato de que los horarios sean buenos para todos, y siempre en España se me complica mucho más. Una de las cosas muy importantes es saber que la ansiedad... que hay distintos tipos de ansiedad, y esto es importante porque muchas veces me preguntan y me han preguntado, ustedes saben que yo dejé una historia en mi Instagram y quería que ustedes me dejaran también sus preguntas, y también voy a contestar hoy también preguntas, pero saben que muchas veces me preguntan, ¿y si no tengo ataque de pánico o solo la ansiedad es tener ataques de pánico? No, solo la ansiedad no es tener ataques de pánico, hay distintos tipos de ansiedad, y es muy importante saber, porque en base a eso yo puedo diagramar un tratamiento, puedo saber cuáles son las estrategias que tengo que seguir, y no todas son las mismas. Entonces tenemos, por un lado, para mencionar a grandes rasgos, ¿no? Tenemos lo que es el ataque de pánico o trastorno de pánico, que puede estar acompañado con agorafobia o sin agorafobia. La agorafobia es el miedo a alejarme de mi zona de confort, el miedo a alejarme de un ser, de un familiar o de un ser querido o al que le tengo mucha confianza, por miedo a tener síntomas, por miedo a que se me desencadene un ataque de pánico y no saber cómo controlarlo. Pero eso es los ataques de pánico, y sé que muchos de ustedes están interesados, y de hecho muchas de las preguntas que me dejaron tiene que ver con ataques de pánico.
Pero no es la única, ¿sí? Por otro lado está la ansiedad generalizada y esta sí está más vinculada con el estrés. Son personas que tienen una fuerte tendencia a preocuparse de forma excesiva y por todo. Se quejan mucho, no pueden delegar, son muy perfeccionistas, están constantemente pensando qué es lo que va a suceder. Cuando tienen un problema real, o imaginario también, pero cuando tienen un problema real le dan vueltas y vueltas, no pueden dormir, tienen problemas para conciliar el sueño. Un sueño poco reparador, se levantan como si no hubiesen dormido en toda la noche, agotados, agobiados. Y obviamente eso genera consecuencias muy grandes, ¿no? Porque empiezo a tener dificultades para concentrarme, para memorizar, en la productividad empiezo a ser improductivo. Son personas muy detallistas que están constantemente, ¿no?, chequeando y chequeando varias veces si tienen que mandar informes en sus trabajos, chequeando no hacerlo mal. Y obviamente eso genera un nivel de estrés muy alto. Y eso se vincula con un montón de otros síntomas, ¿no? Con problemas digestivos, por ejemplo, con tensión muscular, con dolores de cabeza, bruxismo, que es apretar muy, muy fuerte la mandíbula. Y la ansiedad generalizada se relaciona con eso y está muy vinculada también a los ataques de pánico, porque muchas personas que tienen este estrés crónico y que vienen cargando esas emociones durante tanto tiempo y ese estrés durante tanto tiempo, muchas veces después termina en ¿qué? En un ataque de pánico. Y esto es muy importante. No siempre los ataques de pánico derivan de la ansiedad generalizada, pero muy frecuentemente lo que notamos es que primero se despierta todas estas preocupaciones excesivas en las personas y luego entonces empiezan a tener síntomas y empiezan a tener síntomas y como ya venían preocupándose por todo porque ya tenían un patrón de preocupación excesiva, entonces ahora que tengo síntomas, chau, listo, ahora sí, es el fin del mundo, ahora sí me está pasando la catástrofe, ahora me voy a morir, me voy a volver loca o me va a pasar algo terrible. Y a partir de ahí empiezo no solo a preocuparme por la vida cotidiana, sino también por mis síntomas. Después tenemos lo que es la ansiedad social o fobia social. Y entonces sí, las personas que tienen fobia social pueden tener ataques de pánico, pero el componente particular de la fobia social es que se vincula con lo social. ¿Qué significa esto? Que pienso que, no sé, que me pueden juzgar, que puedo quedar en ridículo frente a la gente, que puedo cometer errores y que voy a quedar en evidencia. Y esa ansiedad es lo que me termina generando, y esos pensamientos son los que me terminan generando ansiedad, estrés, ansiedad anticipatoria, ¿no? Uy, ¿qué van a opinar? ¿Qué voy a decir? ¿Qué no voy a decir? ¿Qué va a suceder en tal reunión? Ahora, si no hay gente, la persona que tiene ansiedad social pasa tranquilamente, porque el problema es la gente, es la mirada del otro. Y, como decía recién, puedo tener ataques de pánico. Hoy en día, por ejemplo, el trastorno obsesivo-compulsivo no está dentro de los cuadros de ansiedad, pero durante muchísimos años estuvo dentro y también es un cuadro que afecta muchísimo. Y es otro cuadro distinto en donde los pensamientos son más extraños, ¿no? Hay gente que tiene miedo a lastimar a un ser querido, no es que lo quiera, sino todo lo contrario, le da culpa. Un día aparece un pensamiento de ¿y qué tal si le hago daño a alguien? Y a partir de ahí empiezo a sentirme, ¿no?, angustiada, digo, ¿por qué pensé esto? Y me empiezo a obsesionar, y en esa obsesión y en esa necesidad de no querer tener más esos pensamientos, como sabemos, cuanto menos quiero tener un pensamiento, más aparece ese pensamiento. Entonces es muy importante tener en cuenta que la evitación de muchas de los pensamientos que tenemos cuando nos sentimos ansiosos son los que después generan más ansiedad a largo plazo. Como ven, ese es el cuadro obsesivo-compulsivo, que se caracteriza a veces por rituales. Por ejemplo, a veces necesito que esté todo limpio, todo ordenado, no me puedo ir a dormir si no tengo todo acomodado. Obviamente me genera mucho estrés, invito a alguien, imagínense, tengo que pasarme horas y horas limpiando. Está el toque de simetría, que tiene que estar todo de una forma en particular y todo ordenado y organizado de una forma en particular. Y después obviamente hay muchas ideas. Esta de hacerle daño a alguien es una, pero hay un montón de ideas distintas. Hay algunas que tienen que ver con la sexualidad, por ejemplo. Así que otras con la religión y pensamientos, ideas muy intrusivas y muy desagradables, ¿no? Pero se basa básicamente las obsesiones en tener ideas que son éticamente incorrectas, moralmente no aceptables, y entonces a partir de ahí la persona empieza a tener rituales, evitaciones y demás.
Como ven, y me olvidaba de algo muy importante, está la fobia también, que es la menos consultada, y por otro lado también está la hipocondría, ¿sí? Y la hipocondría también es un factor que afecta muchísimo. La diferencia entre el pánico y la hipocondría es que la persona con hipocondría tiene miedo a síntomas en general. Ya le duele algo, le duele el dedo, le duele la espalda y ya está pensando que algo terrible le está sucediendo. Así que eso con respecto al síntoma físico. El pánico es más que nada como una crisis de ansiedad. Aparece de la nada, empiezo a tener síntomas de la nada que duran un tiempo determinado, 10, 15, 20 minutos y después se van. Pueden aparecer distintos durante todo el día, pero bueno, la realidad es que se diferencian bastante. Como ven, no sé, del otro lado, ojalá que después escríbanme y díganme como si se llevan algo de este live, así yo sé cuál es el feedback de ustedes también. Pero como ven, hay distintos cuadros de ansiedad y cuanto más yo sepa y entienda qué es lo que me está pasando, más rápido voy a poder encontrar alternativas y estrategias para eso. Así que voy a contarles algo en particular que es las preguntas que me han dejado, ¿sí? Voy a empezar por una pregunta en particular, por varias, porque se repitió bastante en distintas personas, y luego sí quiero leer las preguntas que tengan ustedes, interactuar con ustedes. La primera pregunta que me dejaron tiene que ver con la desrealización y despersonalización. ¿Qué es este síntoma? ¿De qué se trata y qué puedo hacer? Otros me preguntaron sobre los mareos y la taquicardia, ¿sí? Entonces voy a hablar un poco de eso, pero de los síntomas generales acerca de la ansiedad. La desrealización es una sensación de extrañeza con el mundo externo. Empiezo a sentir que todo es raro, como si no estuviera en este mundo, como que algo extraño está sucediendo. Y hay personas que lo sienten de distintas maneras. A veces como que sienten que caminan y están como en nubes de algodón, o como que las cosas como que se le vienen encima. Y la despersonalización es sentir lo mismo pero con respecto a uno mismo, como que si uno se sintiera como desde afuera, como si se pudiera observar desde afuera, como que se ve extraño a sí mismo. Y obviamente es una sensación espantosa, pero lo importante es que no es peligrosa, para nada. Y así como aparece, así como desaparece. Hay gente que lo tiene durante más tiempo, hay gente que lo tiene un ratito y luego se va. Y muchos me preguntaron, Jacqueline, ¿cuáles son las causas? Y la realidad es que hay distintas y diversas causas acerca de qué es lo que genera la despersonalización y la desrealización. Muchos estudios han comprobado que cuando hacían investigaciones acerca de las personas que tenían estas sensaciones, las personas tenían un nivel de cortisol más elevado. Ustedes saben, y si algunos no saben, el cortisol es la hormona del estrés. Así que aquellas personas que estaban pasando por niveles de estrés más elevados, entonces podían tener una mayor probabilidad de desarrollar de este síntoma en particular. Pero hay otras causas, por ejemplo, el no dormir bien. Uno sabe que cuando uno no descansa bien, al día siguiente no se levanta tampoco demasiado bien. Y eso puede generar al otro día despersonalización y desrealización. O tomar café o cualquier estimulante también puede generar más ansiedad o más sensaciones de ansiedad. Y por otro lado, obviamente, el hecho de la hiperventilación. Y esto es un factor súper importante. Uno no se da cuenta, pero cuando uno está tenso, cuando uno está estresado, cuando uno está preocupándose, tiende a respirar distinto, sin darse cuenta. No lo hacemos como de forma consciente, pero vamos hiperventilando durante el día. Un poquito allá, un poquito acá. Y respiramos profundo y nos hiperventilamos, o tenemos una respiración más agitada y no nos damos cuenta, y esa hiperventilación en acumulación es lo que termina generando muchas veces síntomas, algunos de mareo y otros de desrealización y despersonalización. Y entonces luego digo, ¿de dónde apareció? Y es que estuve todo el día hiperventilando y entonces a partir de ahí empecé con síntomas. Es muy importante saber cuáles son las causas y obviamente no solo las causas, sino además de eso, ¿qué voy a hacer cuando tenga? Si yo tengo miedo, si yo respondo con espanto, si yo estoy pensando que algo terrible me va a pasar, que me voy a morir, que me voy a volver loca, o que estoy pasando por esquizofrenia, voy a tener alucinaciones, o me voy a quedar así de por vida, eso va a hacer que obviamente los síntomas aumenten y aumenten y aumenten, porque uno sabe que todos esos pensamientos, por eso hoy hablaba de la importancia de los pensamientos, que todos esos pensamientos generan
más síntoma y más ansiedad. Y esto es una cosa muy importante a tener en cuenta, porque muchas veces me preguntan, ¿por qué tengo ataques de pánico? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué no puedo controlarlos? ¿Por qué me aparecen de la nada? Pero no nos damos cuenta de cómo afecta el hecho de cómo afrontamos esas sensaciones físicas, qué hacemos en ese momento. Así que es muy importante saber que no pasa nada, nadie se vuelve loco por tener despersonalización ni desrealización, pero sí es cierto que es un síntoma muy desagradable. ¿Qué se puede hacer? Hay muchas estrategias. Primero, obviamente, entenderlo. Y luego lo que siempre digo, y esto para todos los síntomas de ansiedad y particularmente para el ataque de pánico, no sé si muchos habrán escuchado o no hablar de la exposición interoceptiva. ¿Qué significa la exposición interoceptiva? Significa que lentamente yo tengo que empezar a exponerme, lentamente, progresivamente, como siempre digo, a las sensaciones físicas en un momento en donde me sienta cómoda o cómodo, donde estoy en mi lugar de confort, con gente que sé que puedo contar con ellos si tengo mucho miedo, y empezar de a poquito a ir afrontando algunas de las sensaciones físicas que me molestan. Y hay algunos ejercicios en particular para cada uno de los síntomas, y es muy importante porque muchas veces me dicen, Jacqueline, tengo tanto miedo que ni siquiera puedo hacer actividad física. Ya hasta la actividad física, hasta salir a caminar, hasta hacer deporte, ya eso me genera un nivel de ansiedad terrible de algo natural, algo normal. Pero a partir de que tuve un ataque de pánico empiezo con temor, por ejemplo, a las palpitaciones, y empiezo a monitorearme, a ver cómo está mi cuerpo, qué está pasando, qué está sucediendo. ¿Sí? Así que es muy importante empezar a realizar exposiciones muy lentamente y empezar de a poquito ir entrenándome en tener sensaciones físicas, ¿sí? Obviamente es muy lento y depende del caso a caso, pero sí quiero siempre darles estrategias, las mejores estrategias para que puedan ir afrontándolo. Y como siempre me dicen, el tratamiento no empieza cuando tengo un ataque de pánico, el tratamiento empieza previo a un ataque de pánico. Yo tengo que ir trabajando para que obviamente cuando tenga esos síntomas yo pueda afrontarlos de otra manera. Una vez que tuve el síntoma, ¿saben qué? Una vez que tengo el síntoma tengo que hacer lo mejor que pueda hacer. Algunos me dicen que se distraen, que tratan de pensar en otras cosas, otros respiran, otros lo afrontan y dicen que vengan los síntomas, que esa es la mejor estrategia, pero no siempre uno puede decir, ay, que vengan los síntomas, acá está. Es muy difícil, por eso las exposiciones progresivas te van a ir ayudando, si tenés ataques de pánico, a que puedas ir superándolo lentamente, a que puedas ir afrontando de a poquito sensaciones físicas y a que no llegues a un nivel de exposición tan grande. Muchas veces me dicen, Jackie, pero yo me expongo, hago ejercicios, ¿qué haces? Y me dicen, no, sigo yendo al lugar donde me cuesta. Es mucho. Tal vez eso no es parte de un entrenamiento, eso es parte de la vida cotidiana, del afrontamiento. Tengo un video que pueden ver en Instagram que habla de la diferencia acerca de afrontar y exponerme, y tengo que saber cuáles son las diferencias. Cuanto más ustedes se eduquen en saber las diferencias y cuanto más ustedes se eduquen en qué tienen que hacer, más rápido van a salir adelante, porque van a poder percibir qué es lo que tienen que hacer e ir trabajándolo. Obviamente cuando hacen sesiones conmigo yo rápidamente trato de diseñarles un tratamiento, diseñarles algo para que ya empiecen a trabajar, pero si no pueden trabajar conmigo o no pueden tener una sesión individual online conmigo, entonces sí, por favor, vean todos los videos y vayan sacando estrategias de ahí. ¿Por qué? Como digo siempre, tengo que revertir un montón de factores. Tengo que revertir el factor comportamental y hacer comportamientos distintos. Tengo que cambiar algunos factores que tienen que ver con los síntomas y cómo perderle el miedo a los síntomas. Y tengo que hacerle entender, siempre digo que es casi como que si uno tuviera dos mentes. Una mente que es la mente racional, que entiende todo, que es muy importante que entienda, y la mente irracional. Y con solo explicarle a la mente racional, irracional, que no pasa nada, que no me voy a morir, que no me voy a volver loco o loca, no alcanza. No alcanza, porque este es un trastorno irracional. Uno ya sabe. Es como si yo le explicara, hoy hablaba con una paciente y le diría, yo le decía, ¿cuánto le puede servir a una persona que tiene fobia a una rata o que tiene fobia a una cucaracha que yo le diga que no le va a pasar nada? Le va a servir,
Pero ¿cuánto le puede servir si esa persona ya sabe que no le va a pasar nada? Sin embargo, cuando ve la cucaracha o si ve una rata, sale corriendo, empieza a tener palpitaciones, se sube arriba de la silla, empieza a gritar, a hacer un escándalo. Yo he conocido gente que hasta se ha mudado porque ha tenido una rata en su casa y a partir de ahí dijo no quiero vivir más acá y se tuvo que mudar. O sea que las fobias también pueden ser impactar y limitar nuestras vidas. La ansiedad en algún punto está vinculada con lo mismo. Yo entiendo que no me va a pasar nada, o muchos de ustedes entienden, pero también tengo que practicar y ejercitar mi cabeza, ejercitar también mis comportamientos y perderle el miedo a los síntomas. Así que ahora sí, voy a leer algunas de sus preguntas porque la idea también era compartir con ustedes. Así que, bueno, voy a leer algunas de sus preguntas que han quedado atrás. Bien, algunos preguntan sobre la medicación. Yo no soy psiquiatra, así que tengo que ser muy cauta. Sí es cierto que hay algunas opiniones encontradas, hay gente que le ha servido, hay gente que no. Yo conozco mucha gente que sí le sirvió y otras que no están muy de acuerdo, así que no hay una opinión global acerca de esto. Sí es cierto que disminuye toda la reactividad fisiológica de los ataques de pánico, ¿sí? Y entonces lo más probable es que descienda un poco los niveles de ansiedad y más que nada la respuesta fisiológica. Pero es muy importante saber que si yo no hago un tratamiento, que si yo realmente no aprendo a responder distinto frente a los síntomas, una vez que me quiten la medicación y de vuelta tenga sensaciones físicas, ¿cómo voy a lidiar de vuelta con eso? Puede ser que vuelva a tener ataques de pánico o que tenga ansiedad porque no aprendí a responder distinto. Es casi como si yo me preocupo por todo, me dan medicación, la medicación me ayuda, entonces me preocupo menos, pero me sacan la medicación y yo sigo con el mismo patrón de pensamiento. Así que desde lo terapéutico sí diría medicación sí, medicación no, depende de cada caso, es la decisión de cada persona, es válido que cada uno pueda decidir sobre esto, pero como les digo, no hay una opinión única. Ansiedad, Jacqueline Rojas, relación entre la ansiedad y el colon irritado o irritable. Sí, el estrés y el colon irritable y los problemas digestivos son súper frecuentes. También tengo un video acerca de eso, así que después lo puedes ver en el Instagram, pero sí está vinculado. Particularmente, ¿qué es lo que pasa? Cuando mi cuerpo está estresado y cuando mi cuerpo tiene ansiedad, como ustedes saben, yo le envío una señal a de mi mente a mi cerebro, ¿sí?, que estoy en peligro. Y entonces mi cuerpo, que no le importa si es un peligro real o es un peligro imaginario, reacciona y responde. No le importa si se está quemando la casa y yo tengo que salir corriendo o si pienso que me voy a morir y por eso entonces se activan todos esos síntomas. Y lo que mi cuerpo va a hacer y lo que tiene que ver con la ansiedad es protegerme. Pero me protege ¿cómo? Ustedes vieron que, por ejemplo, la lagartija, el otro día se me metió una lagartija en mi casa y saben que, bueno, y la tenía que sacar y fue todo un desastre. Entonces, ¿qué pasó con la lagartija? Cuando la quise agarrar, liberó la cola y la cola seguía moviéndose y tuve que sacar la lagartija por otro lado, pero la cola seguía moviéndose. ¿Y por qué es eso? Obviamente es un sistema defensivo de la lagartija que hace que engañe a la presa y que entonces se quede con la cola para poder salir corriendo. Nosotros tenemos otro montón de sistemas que nos sirven ¿para qué? Para protegernos. El sistema digestivo, uno sabe que cuando como, ¿qué me pasa? Me agarra sueño, me agarra cansancio, no quiero hacer nada, como que tengo que hacer la digestión. Y entonces no me sirve mucho para salir corriendo. Y entonces lo que hace es anular algunos procesos o darlos de menos. Lleva la energía a donde más lo necesita, los brazos para salir corriendo, las piernas las pone bien tensas, ¿sí? Empiezo a tener taquicardia, empiezo a necesitar correr. ¿Por qué tengo esa necesidad? Muchos me dicen, tengo la necesidad de salir escapando. ¿Por qué? Porque todo mi sistema está activado, ¿sí? El sistema digestivo no es un sistema prioritario y entonces empieza a aparecer problemas digestivos. Así que sí está relacionado el colon irritable y todos los problemas digestivos al estrés.
Cuando el estrés se revierte, que muchas veces el estrés está generado por nuestros pensamientos, por nuestra forma de afrontar los problemas. Quiero acá dejar validado que todos podemos tener problemas y que obviamente preferiríamos vivir en un mundo sin problemas y sin dificultades, pero lo más importante también es cómo afrontamos esos problemas, qué hacemos una vez que están ahí. Y el ansioso lo que tiende a hacer es a pensar y sobrepensar constantemente acerca de problemas. Y siempre cuando tengo una primera sesión, no siempre, pero muchas veces, y los escucho hablando, empiezan y me cuentan una cosa y me cuentan la otra y me cuentan la otra, y así está la cabeza, ¿no? Hablando de un tema del otro. Cuando me quise acordar es como un árbol de pensamiento gigante y digo, ya no sé ni lo que estaba pensando. Así que sí, esas preocupaciones y esa tensión constante hace que algunos sistemas estén de más y algunos de menos. Y el sistema digestivo es uno de los sistemas que está de menos. Así que espero haber respondido a tu pregunta. Bien. Voy a seguir con sus preguntas. Ay, bueno, acá tengo un mensaje de Gersen que dice, tenés el don de llegar a la gente. En mi caso, por lo menos. Después de meses volví a jugar al fútbol. Feliz. Eso es lo que más me motiva de mi trabajo, ver cómo ustedes van saliendo adelante. Así que gracias por tu mensaje. En Colombia venden gotas naturales. Bueno, también todo lo natural, como hablaba recién de la medicación. A algunas personas le hace efecto, a algunas no. Lo importante es que no se queden solamente con la solución mágica, ¿sí? No existe solución mágica. Y es muy importante que ustedes identifiquen que hay algunas creencias y algunos patrones y más que nada una filosofía de vida que tengo que cambiar. Ninguna medicación me va a cambiar y ninguna medicación me va a dar garantías frente al futuro, ninguna medicación me va a hacer que tolere la incertidumbre, ninguna medicación me va a hacer que controle el futuro, ¿sí? Y todas esas cosas son las que yo sí tengo que cambiar. Así que es muy importante que se ayuden si quieren con cosas naturales. En mi caso yo no soy psiquiatra, entonces no quiero recomendar algo, sino porque yo trabajo más que nada con los pensamientos, comportamientos y todos esos patrones que generan ansiedad. Pero sí es importante que no busquen una solución mágica y que tengan en cuenta que tienen que trabajar para mejorar y generar respuestas distintas, no siempre lo mismo. Bien. Me encantó esto. Edualí 2000. La ansiedad daña al corazón. Me encantó tu pregunta. Muchas personas tienen miedo a las taquicardias y muchas personas tienen miedo a tener un problema cardíaco. Van al médico, el médico les dice, siempre es recomendable ir al médico, así que si no fuiste, anda al médico, hacete chequear. Pero el problema es que aunque el médico diga que no tenemos nada, seguimos pensando que algo malo va a suceder. La realidad es que no, la ansiedad no particularmente genera nada en el corazón, si no estaríamos con el nivel de estrés que hay hoy, todos muertos. No genera nada. Lo que pasa es que las personas que están con estrés, y esto sí se han hecho muchas investigaciones, muchas veces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son sus hábitos? Muchas veces no hacen actividad física porque están estresados, no descansan como corresponden, no comen como corresponde, ¿sí? Y empiezan a tener malos hábitos de vida. Y obviamente empieza el sedentarismo, la obesidad, empiezo a no cuidarme con todo esto, ¿sí? Y a partir de ahí se va generando un hábito, y no solamente es que tenía ansiedad. En realidad no podemos sacar estos factores, no hay manera de sacarlos. Tendría que hacer una investigación donde no haya ninguno de estos factores y solamente el estrés, y no está relativamente comprobado que el estrés en sí solo, ¿sí? Sin esos factores, entonces genere un problema cardíaco. Y mucho más importante es saber que un ataque de pánico no genera ningún problema al corazón, ¿sí? Si yo no tengo un problema fisiológico, si yo no tengo un problema médico, si ya los médicos me han dicho que estoy bien, muchas veces aparece esa creencia de voy a tener un ataque cardíaco, y la verdad, no. El corazón no diferencia si está palpitando porque tiene un ataque de pánico o porque está corriendo. O sea que en general uno podría decir, es más, el ataque de pánico ayudaría a fortalecer los músculos del corazón en todo caso, y no particularmente a generar un daño al corazón. Así que es muy importante tener en cuenta eso, porque muchas veces uno dice, tengo taquicardia, igual tengo un problema cardíaco, o me va a generar un problema a largo plazo. No.
¿De dónde? Esta me encantó. Ivana Sol 87. Bueno, yo voy seleccionando, ojalá pudiera responder a todos. La pregunta de Ivana dice, ¿de dónde vienen los pensamientos obsesivos? Y también me encantó tu pregunta, y hablando de otros temas, no solo de pánico, me encanta. Los pensamientos obsesivos en realidad son pensamientos en general que aparecen normalmente. Nosotros tenemos un montón de pensamientos por día, algunos lógicos, otros ilógicos, algunos éticamente correctos, otros éticamente incorrectos. Ahora, ¿qué pasa si yo soy una persona, no sé cuáles son tus pensamientos obsesivos, pero supongamos que yo soy una persona muy moralista o una persona muy correcta o éticamente, ¿no? Como que me comporto de acuerdo a patrones adecuados, ¿no? Y digo, me viene un pensamiento y digo, ¿y este pensamiento? ¿Por qué lo tuve? Y empiezo. ¿Por qué lo tuve? Si lo tuve es porque voy a hacer daño, si lo tuve es porque esto es cierto, ¿sí? Y entonces empiezo a darle vuelta y ahí se transforma en una obsesión. O sea que podríamos decir que los pensamientos obsesivos vienen de pensamientos totalmente normales. Hay un estudio súper interesante que hicieron en donde le hacían una entrevista, un cuestionario a muchas mujeres que habían recién tenido hijos, ¿no? Y les preguntaban si alguna vez habían tenido pensamientos de matar a su hijo, de tirarlo o lo que fuera. Y muchas personas, ¿sí? Como el 70-80% de esa población había contestado que sí. O sea que es en algún punto normal tener esas creencias de, ay, lo mataría, lo tiraría, lo que sea. Pero, sin embargo, el obsesivo que le pasa con ese pensamiento empieza, ¿por qué lo tuve? Si lo tuve es porque lo voy a hacer. Y entonces empieza a alejarse, entonces empieza a evitar. Yo he tenido pacientes que no podían estar a solas con sus hijos o que cierran todas a la cena y no con trabas y bueno, y realmente es muy tremendo. ¿Por qué? Porque justamente por esto, porque es un pensamiento que era normal, pero porque yo me lo empecé a cuestionar y a cuestionar y a cuestionar y empecé a tener culpa y empecé a generar emociones rondando a ese pensamiento, se terminó generando un pensamiento obsesivo. Le di mucha importancia a un pensamiento y eso es lo que hacemos muchas veces en la ansiedad, en general, en las obsesiones más todavía, le damos mucha importancia a nuestros pensamientos. Tenemos la tendencia a pensar demasiado y a creerle a los pensamientos, ¿sí? Así que es muy importante poder darnos cuenta que un pensamiento es solo un pensamiento. Y como siempre digo, el pensamiento no es la realidad. El pensamiento es solo una posible interpretación o la interpretación que yo le doy a la situación. Si yo, supongamos en el caso de los ataques de pánico, de la hipocondría y demás, si yo no le doy esa interpretación a mis síntomas, lo más probable es que mi respuesta sea distinta. Así que espero haber respondido a tu pregunta. Vamos más abajo, mucho más abajo. Déjalo guardado el vivo. Sí, lo voy a dejar guardado. Va a estar solo por 24 horas. Así que sí, lo pueden ver después también. Esa soy yo. Me encanta que puedan compartir también. Es normal sentir algunas veces desganas sin tener que ser depresión. Puede venir eso de la ansiedad. Bueno, esta semana voy a mandar un video, particularmente mañana, acerca de la desmotivación y cómo se genera la desmotivación y cómo poder aumentar las ganas. Sí, yo puedo tener desmotivación y puedo no estar deprimido. Nada tiene que ver con la depresión. O sí, si fuera un cuadro mucho más grande, pero no particularmente estar desmotivado implica que uno está deprimido. A veces la desmotivación viene por la frustración. A veces somos personas que nos frustramos mucho o queremos lograr lo que queremos lograr rápido o queremos que los resultados sean a corto plazo o creemos que debería ser más fácil de lo que es y entonces tendemos a frustrarnos y cuando nos frustramos empezamos a tener pensamientos de no voy a estar mejor, no lo voy a poder superar, ¿para qué voy a hacer este esfuerzo? Y a partir de ahí empiezo a tener creencias de ¿para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacer el esfuerzo? Y a partir de ahí empiezo a sentirme con desmotivación. No siempre es el caso, muchas veces y en general la intolerancia a la frustración es lo que termina generando obviamente la desmotivación. Y acá me preguntaban, leía hace un ratito cómo puedo trabajar con la frustración. Tienen también un montón de videos acerca de la frustración. Me encanta hablar de este tema porque es un tema súper frecuente y la realidad es que
Sí hay que trabajar con la frustración y es más generarnos frustraciones a propósito y poder empezar a trabajar y exponernos a frustraciones y poder decir, no, esto no va a delimitar el día que yo tenga, esto no va a delimitar mi estado de ánimo. Así que es muy importante saber y entender que las cosas no siempre son como uno quiere. Y detrás de la frustración existe una creencia de debería ser fácil, debería salirme bien, no es justo. Y yo entiendo que muchos digamos no es justo, pero por otro lado la vida no es justa, no todo es justo. Y entonces esa creencia no me lleva hacia ningún lado. Porque no es justo, pero es lo que es. Y frente a eso tengo que reaccionar. Y quedarme con esa creencia de debería ser más fácil, debería, ¿sí? Lo único que hago es terminar castigándome. Como debería ser más fácil, yo soy un inepto entonces, ¿no? O sea, es la conclusión. Esto es fácil. Si yo no lo hago, es porque entonces yo no lo puedo lograr, no lo voy a lograr hacer nunca. En vez de tener una actitud más proactiva y decir, bueno, no lo pude lograr hasta ahora, no quiere decir que no lo pueda lograr en el futuro. O por ahí tengo que practicar otras estrategias o hacer algo distinto a lo que estoy haciendo. Bien. Aroa 9282. ¿Cómo manejar la ansiedad en el trabajo? Bien, es una pregunta muy súper amplia, pero voy a responder algunas cosas que veo muy frecuentemente en mi consulta acerca del estrés en el trabajo. Y siempre el perfeccionismo juega un lugar importante en todo esto. Obviamente uno podría decir que hay situaciones de la vida cotidiana que son bien molestas y preferiría uno no tenerlas, pero el perfeccionismo es lo que hace que tengamos estrés. Tengo una fila de cosas para hacer y las tengo acá. Y entonces yo estoy luchando para no tener más. Y digo, tengo más y tengo más. Y en vez de pensar en agarrar algo que tengo que hacer y hacerlo y concentrarme en eso, estoy pensando en todo lo que me queda aún, en todo lo que tengo que hacer. Y eso lo que me termina generando es un nivel de estrés y una dificultad para poder concentrarme y conectarme con lo que estoy haciendo. Así que una de las primeras cosas que puedo hacer, no sé tu caso en particular, pero una de las cosas que me gustaría que uno identifique es si el estrés tiene que ver con estar pensando y pensando sin parar en todo lo que tengo que hacer y tratar de empezar a frenar eso y conectarme con lo que sí estoy haciendo. Sé que es muy difícil porque el ansioso siempre está anticipándose a lo que pasa, a lo que viene, al futuro, pero es un ejercicio. Es como les dejé un video hace poquito, es como un músculo, tengo que entrenarlo y volver al presente, y volver al presente, y volver al presente. Y eso lo que va a hacer es que mi mente sea más flexible. No solo mi mente y mis pensamientos, sino a nivel hasta neuroquímico, ¿no? Hasta los neurotransmisores también van cambiando sus rutas en la medida en que yo voy trabajando y trabajando. Al principio siempre es lo más difícil, después cada vez se va haciendo un hábito y cada vez voy pudiendo más. Así que si tenés estrés en el trabajo, trata de identificar qué es lo que te está estresando. Si te está estresando quedar bien con alguien, si te está estresando que tenés que hacer todo bien, si te está estresando que todo lo tenés que hacer rápido, si te está estresando, no sé, tu jefe o tu jefa que te está diciendo que tenés que hacerlo todo perfecto y poder decirte a vos misma, si me equivoco no pasa nada. Esto es lo que ella quisiera o esto es lo que él quisiera, esto es lo que yo puedo hacer y perdonarme, ¿sí? Entender que soy un ser humano, que me puedo equivocar o que soy un ser humano y también necesito descansar. Conozco tanta gente que no descansa. Simplemente ¿y comés? No como. ¿Y te tomás un tiempo? No me tomo un tiempo. Así que es muy importante tomarse tiempos para frenar un poco el nivel de estrés. Bien. Julia Paz, un pensamiento es solo un pensamiento, una interpretación. Muy claves sus palabras. Sí, es muy importante. Y cuando uno entiende que el pensamiento es solo un pensamiento, cambian muchas cosas. Porque cuando te viene un pensamiento a la cabeza, cuando te preocupas por algo y vos entendés que eso no es la realidad, todo empieza a cambiar. Empiezo a darme cuenta que no. Y el ansioso responde como si estuviera en esa situación imaginaria. ¿Sí? Hoy se sabe que la gente responde de la misma manera frente a una situación de estrés real que frente a algo imaginario. O sea que si yo me estoy imaginando eso, lo más probable es que mi cuerpo responda frente a eso. Bien. Bien, ¿por qué sentimos
Mariquilla 1810. ¿Por qué sentimos mareo y temblor de piernas ante un sitio abundante de gente? Bien, a veces aparece, no sé si es tu caso, vuelvo a lo mismo, siempre respondo, pero puede pasar por varios motivos. Los temblores tienen que ver con la adrenalina. Una vez que la adrenalina se descarga, una vez que yo tengo miedo, y entonces la adrenalina se descarga, tengo que esperar un tiempo hasta que la adrenalina baje. No es que simplemente puedo respirar y ya se me va a pasar. Tengo que darle un tiempo, tengo que tener paciencia para que esa adrenalina se descargue. Puedo salir a correr y eso me va a ayudar, pero no siempre puedo correr, y menos como vos me decís que te tiemblan las piernas. Pero sí es una respuesta de miedo. Y generalmente lo que sucede cuando hay muchedumbre, cuando hay mucha gente, es que imagínate que cuando se activa la señal de alarma, la respuesta innata del ser humano es luchar o huir. Y si hay mucha gente y yo siento que no puedo escapar, entonces el pánico y la ansiedad va a ser aún mayor. Por eso cuando hay mucha gente uno se siente peor. O por eso si estoy en un restaurante y estoy en el medio del restaurante y no puedo salir rápido, me genera más ansiedad. Por eso si voy a un cine y siento que estoy, ¿no?, como atrapado o atrapada, o alguien se sube a una autopista porque tiene fobia a manejar y se sube en medio de la autopista y no puede salir, entonces se siente con mucha más ansiedad. En particular tiene que ver con esto, con que hay mucha gente y que no puedo escapar, ¿sí? Lo importante en ese momento es preguntarme de qué tengo que escapar, qué está pasando en la realidad, por qué tengo que escapar. Y la respuesta es porque se activó todo mi sistema de alarma, pero no tengo de qué escapar, no pasa nada. Y lo que sí puedes hacer, de ahí va la estrategia, como siempre, es ir afrontándolo de a poco. Podés ir mirando mucha gente desde la computadora y entonces te pones un video con mucha gente. Podés tratar de mirar gente y estar de afuera y vos mirar toda esa gente que está como unida y junta. Podés meterte y salir, ¿sí? A veces digo la estrategia de tire y afloje. Entro y salgo de la situación que me da ansiedad, entro y salgo. ¿Para qué? Para lograr calmarme y volver a empezar, y así empezar a practicar. Así que espero te haya servido. O le haya servido a alguien. Puedes hablar, Sandra. Hola, ¿puedes hablar del miedo a enloquecer? Ya que es uno de los síntomas de ansiedad. Gracias. Sí, bueno, recién hablaba un poco del tema de enloquecer, ¿no? Muchas personas creen que la ansiedad implica que entonces me voy a enloquecer, voy a perder el control o me voy a volver loco. No, la primera respuesta es no. La ansiedad no te vuelve loca, la ansiedad no hace que pierdas el control sobre vos, la ansiedad solo genera esos pensamientos, pero no va a generar nada. Ahora, es muy importante entender varias cosas en particular. Con solo decirle a tu mente que no pasa nada no alcanza, porque por ahí ya te lo dijeron o por ahí yo te lo digo y no es que eso va a hacer que cambies. Además yo puedo exponerme, ¿no? Tengo miedo a enloquecer. ¿Qué significa enloquecer para vos? ¿Qué le pasa a una persona que se enloquece? Y una vez que entiendo bien cuál es mi miedo y cuál es ese pensamiento que estoy teniendo, puedo empezar a exponerme. Siempre van a escuchar esta palabrita clave porque la exposición sirve. ¿Y qué voy a hacer? En una situación en donde me sienta confortable, con gente en donde yo pueda recurrir, en mi casa, tranquila o tranquilo, lo que voy a hacer es empezar a llamar, por decir así, a algunos de los síntomas. ¿Que tengo miedo a alucinar? ¿Qué tal si me siento durante media hora? Al principio te va a dar miedo. Y digo, a ver si alucino, a ver si estoy delirando, a ver si alucino, a ver si veo cosas acá extrañas. Yo tenía una pacientita hace muchos años que tenía, bueno, ella tenía unos 13 años y entonces ella tenía muchas obsesiones y una de sus obsesiones era volverse loca y como que ella sentía que si miraba, ¿sí? Tenía el miedo de que si miraba un espejo, entonces a través del espejo se iba a aparecer el diablo y le iba a decir que le haga daño a su hijo, a su hermano. Y entonces ella no se podía mirar un espejo porque tenía miedo. No sé si es tu caso tiene que ver más, me parece, con ataques de pánico, pero ella tenía mucho miedo. Y una de las cosas que empezamos a hacer en la sesión era que ella mirara un espejo.
que mirar, hay que mirar, hay que mirar. Y al principio le daba ansiedad y al rato, a la media hora ya medio que se aburría. Y eso hacíamos una sesión. A la sesión siguiente entonces hacíamos, bueno, y ahora vamos a llamar al diablo y ahora le vamos a decir que por favor que venga y que nos diga, ¿no? Como desafiar un poco estos pensamientos. Y entonces a los 5 minutos ella estaba con ansiedad, transpirando todo, con palpitaciones, todo. La verdad que se la pasa feo, pero es la cura. Porque finalmente ella, después de media hora de hacer esa exposición, se terminó aburriendo. Y dijo, no pasa nada, ahora lo puedo hacer sola. Y a partir de ahí dejó de tenerle miedo. Entonces es muy importante que identifiques a qué le tenés miedo, cuál es el miedo de volverse loca, qué crees que va a suceder, y entonces a partir de ahí trabajar sobre eso. Algo muy importante, que a pesar de que no es grato, la ansiedad y la locura no tienen nada que ver, pero la gente que tiene esquizofrenia puede ser medicada y puede estar recuperada y puede tener una vida, perdón, está mi gato, le voy a abrir y ahí vuelvo, puede tener una vida totalmente normal, ¿sí? Así que no es como años atrás o hace miles de años atrás que nada, que alguien tenía esquizofrenia o tenía un brote psicótico y ya está, para el resto de su vida estaba así, sino que hay un montón de medicaciones efectivas. No quiero decir que es tu caso, pero también quiero dar a entender que esto no es el fin del mundo y que no es catastrófico. Este es un punto importante porque la ansiedad y los pensamientos catastróficos van de la mano. Siempre tendemos a pensar que es todo terrible, que es todo catastrófico. Si me desmayo es catastrófico, ¿no? Entonces siempre tengo esa tendencia a interpretar lo peor y lo más catastrófico. Y cuando descatastrofizo esas situaciones me doy cuenta que tengo menos ansiedad, ¿sí? Así que voy a ir con algunas preguntitas más y ya voy a ir terminando por hoy. Uy, ya vamos un montón. Me encantó hablar con ustedes. Voy a ir con la última pregunta, bien abajo, bien abajo. Ay, gracias, me dejaron un montón de preguntas. Bien. La despersonalización ya hablé anteriormente, pero puedes escuchar nuevamente el live y lo vas a encontrar. Corazón. A ver si me dejan alguna otra pregunta. Voy a ir para atrás porque no me aparecen las preguntas nuevas de ustedes. ¿Por qué me pasa que siento que no estoy en el aquí y en el ahora? Esa ansiedad, mira, la ansiedad tiene mucho que ver con no estar en el aquí y en el ahora. O sea, en general siempre me pregunto sobre el futuro y siempre me pregunto lo que está pasando y siempre estoy haciendo hipótesis acerca de lo que va a pasar. Siempre mis hipótesis son negativas y la verdad es que tengo la opción también de pensar que así como me pueden pasar cosas malas, también me pueden pasar cosas buenas. Y en general estoy pensando más en las malas que en las buenas. Y hay algo súper importante, es que no puedo prevenir todo lo que pueda llegar a suceder. Puedo cambiar mi filosofía de vida y puedo decir, ¿qué me está pasando ahora? Por suerte ahora no, si tengo miedo, por ejemplo, ahí me decían que hablé de la hipocondría. Si tengo miedo a tener una enfermedad, ahora la tengo. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Puedo disfrutar? Pero estoy pensando que me va a pasar. ¿Y saben qué? Nadie tiene garantías de nada. Siempre digo lo mismo. Ni yo tengo garantías de no enfermarme, ni ustedes. Nadie. Todos tenemos la misma probabilidad. Algunos un poquito más, algunos un poquito menos, pero en general es bastante baja. Puede pasarnos cosas en la vida, lo importante es qué me está pasando ahora y cómo lo puedo afrontar ahora. Y cuanto más yo puedo trabajar en cómo puedo afrontar hoy lo que no me está pasando y puedo volver a mi eje y conectarme con el aquí y con el ahora, y establecer estrategias para reducir esa ansiedad anticipatoria, si me pasara algo, voy a tener más estrategias para poder afrontarlo. Eso por un lado. Y por el otro, tengo que empezar a trabajar en la aceptación. Aceptar que no puedo controlarlo todo. Aceptar que sí me puede pasar algo. Muchas veces uno dice, no me quiero morir, ¿no? No quiero enfermarme, no quiero sufrir, no quiero que me pase nada. Quiero siempre que me vaya bien. Y esa idea hace que termine, obviamente, con muchísima ansiedad. Entonces,
¿Qué es lo importante? Por decir, no tengo garantías. Ay, mi gatito. Siempre me olvido de sacarlo antes del live, creo que ya en otro live me había pasado. Siempre tengo que empezar a trabajar en la aceptación. Y unos me podrán preguntar, ¿cómo se trabaja en la aceptación? Dejando de luchar, diciendo, sí, me puede pasar algo, y empezar a escribir, y me puede pasar esto, y me puede pasar aquello, y qué pasa si me pasa eso, y me puedo morir, y si me muero, ¿qué? Muchas veces tendemos también a dramatizar la muerte. Con esto no estoy diciendo que es fantástico morirse, pero sí que en algún punto como, ¿y qué pasa después de la muerte? ¿Y qué hay? ¿Y qué pasaría? Y a veces aparece miedo sobre uno y a veces sobre mi familia. ¿Cómo podría mi familia afrontarlo? Entiendo que es una situación triste, entiendo que sería difícil, pero mucha gente, o la mayoría de la gente, y en general la gente sale adelante, y no es que nunca más sonríe, nunca más es feliz, y si es así, entonces puede hacer tratamientos para sentirse mejor. Pero lo importante es volver al presente, como decía recién, empezar a hacer prácticas de mindfulness. Eso puede servirte mucho para conectarte con el presente. Mindfulness es una estrategia fundamental para recuperarse y para superar la ansiedad, y que tiene que ver con el entrenamiento de estar consciente plenamente en el presente. Y siempre digo que es muy importante para principiantes empezar a conectarse con el presente, pero al mismo tiempo ir hablándose a uno mismo. ¿Qué significa? Me estoy bañando y me estoy repitiendo, me estoy bañando, estoy conectado con esto, o estoy caminando y estar concentrado en los pasos que voy dando. Si estoy cocinando, tratar de conectarme con eso. Me distraigo y vuelvo al mismo lugar, trato de conectarme nuevamente, y eso me va a ayudar a estar más en el presente. Y obviamente lo que vas a notar después de 3 semanas de practicar constantemente y lo que más puedas estas estrategias, es que después de 2 semanas vas a notar que de pronto tu cabeza está mucho más liberada, ¿sí? No soluciona todos los problemas, y no es mi intención darles una estrategia mágica, sino es darles distintas estrategias para que puedan seguir superando la ansiedad y poniendo en práctica distintas cosas. Bueno, con esto voy a ir terminando. La verdad es que les agradezco a todos ustedes por acompañarme hoy. Estoy feliz de hacer un nuevo live con ustedes. Agradecerles de vuelta por todos los mensajes que me escriben y todo el feedback que me dan. Si quieren darme un feedback acerca de cómo les resultó este live, si les gustó, no les gustó, qué parte les gustó, o por ahí ahora voy a armar, o mañana voy a armar un post acerca de qué les sirvió. Me encantaría, porque es la única manera que yo tengo de enterarme, que cómo reciben ustedes esta información, o que se quedaron con ganas de hablar y demás. Trataré de hacerlo más seguido, pero bueno, a veces uno no encuentra el tiempo. Estoy agradecida por poder dedicarme a esto que amo, que es la ansiedad, por haberme capacitado tanto. Ojalá pudieran todos tener consulta conmigo online y poder ayudarlos y darles las mejores estrategias. Siempre me comprometo con ustedes. Pero también estoy feliz de poder darles videos y darles información, y cada día tratar de darles más para que se lleven información valiosa para ustedes. Así que espero que les sirva, que les ayude, que sume un granito a su día cotidiano, y obviamente gracias a todos ustedes por estar acá acompañándome. Les mando un beso enorme, los quiero. Es raro porque, bueno, ustedes están allá, no los conozco, pero sí que los tengo todo el día presentes y siempre estoy pensando qué les puedo dar para ayudarlos más. Así que gracias por estar. Les mando un beso enorme y los espero en mi próximo live y, por supuesto, en mis videos y posts de todos los días. Un beso enorme. Chau, chau.